Nuestra primera charla, queremos invitar al director del CECIR, el señor Carlos Landeros, quien nos ahondará en la realidad normativa que enfrenta la ciberseguridad en nuestro país y los últimos desarrollos en esta materia. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos hoy. Obviamente no podías no estar presente en este simposio, así es que es todo tuyo para que nos puedas compartir tus experiencias con tu charla Ciberseguridad en el Estado, análisis del nuevo marco normativo. Muchas gracias, Caterina. Siento que me veo como grande en la pantalla, pero voy a exponer nomás, así que si podemos presentar, por favor. Excelente, muchas gracias. Antes que todo, quiero felicitar al CECIR, al gran trabajo que han hecho en organizar este seminario. Cuesta bastante organizar este tipo de trabajo, se suma a todas las actividades diarias que estamos ejecutando constantemente, entonces mi felicitación a todo el equipo, especialmente a ti, Caterina, que ha llevado a cabo este seminario en esta oportunidad, así que felicitaciones y un gran abrazo a todos ustedes. Esta charla que vamos a dar no está vinculada a talleres, sino básicamente al análisis del nuevo marco normativo, tal como lo mencionó el subsecretario del Interior. El presidente anunció hace muy poco la creación del proyecto de ley del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, y dentro de ese proyecto se mencionaba una institución vinculada definitivamente a cuál va a ser la institución que va a llevar el tema de ciberseguridad posteriormente a los comités interministeriales y otras organizaciones que existen. Y esta agencia, que es la que ve finalmente va a ver el nuevo marco normativo de ciberseguridad, es detalle del proyecto de ley que vamos a mencionar en esta breve oportunidad, antes de dar paso a todos los talleres y a las otras charlas que son más técnicas que vienen más adelante. En general, ¿qué estamos viendo nosotros? Es que hay un crecimiento exponencial de los ataques cibernéticos. Esto sigue ocurriendo, no se ha frenado, todo lo contrario, va en alza aún más. Y esto porque básicamente por dos motivos fundamentales. Por un lado, porque nuestras sociedades, especialmente las occidentales, siguen dependiendo profundamente de los sistemas informáticos o de la tecnología informática, ya sea para procesos industriales, para optimizar aún más su producción, por ejemplo, o para sus servicios electrónicos, bancarios y también el servicio público, donde estamos en una fuerte marcha de transformación digital, pero dependemos de esta tecnología para optimizar procesos, para hacerlo más rápido, para hacerlo más transparente, para hacerlo más productivo. Y por otro lado, estos sistemas a su vez, entre ellos se conecta el servicio público con el sistema bancario, o los procesos industriales con los procesos de generación de energía, por ejemplo. Y a su vez, por otro lado, también tenemos un aumento de ataques cibernéticos, porque también el ciberespacio es muy favorable para aumentar estos delitos. Por un lado, siempre un ataque cibernético es mucho más simple, es mucho más seguro para el delincuente que ejecutarlo físicamente. Es más seguro hackear un banco, por así decirlo, para mí que soy delincuente, que ir con una pistola como se hacía antes ahí a robarse una caja fuerte. Lo mismo, el ataque a Internet goza de anonimato, yo me escondo, no quedan mis huellas, no queda mi registro, entonces es fácil esconder un ataque cibernético. Hay un riesgo por los procesos de modernización, de digitalización, que lo hacen aún ser sistemas que son permeables, que no son muy robustos a fallas, que también permiten fácilmente poder entrar a través de estas vulnerabilidades. Y finalmente, cuando no solamente se busca solamente ejecutar el acto, sino también salir mediáticamente conocido o difundir el robo, o bien el ataque que vaya mencionado también con una carga política o una carga quizás medioambiental que genere una noticia mucho más masiva, mucho más popular con respecto a un ataque. Y estas variables, tanto por la dependencia como de las facilidades del anonimato del ataque, hacen que exista este crecimiento exponencial de ataques cibernéticos hoy en Internet. Y lo mismo nos pasa en Chile. Tenemos casos de ejemplo a nivel mundial de ciberataques muy conocidos, recientes, que nos demuestran que esto efectivamente no ha parado. El último, por ejemplo, es de la red grande de oleoductos que pasó en Estados Unidos, o el de Alemania, que también nos genera un gran impacto por lo que era COVID, porque se vio afectado el sistema de salud y con eso se produjo la muerte de un ciudadano alemán en Alemania, obviamente, porque la red hospitalaria dejó de operar por un ataque cibernético.
Entonces, demuestra la gravedad que sigue teniendo esto a nivel mundial y a nivel nacional, tampoco vamos a omitirlo, también nos han seguido pasando estos ataques, nos pasó desde el Banco Estado el año pasado, gobierno digital por el tema de la clave única, Cencosud, había pasado a principios de año entre Argentina y Chile, algo pasó el fin de semana con Cencosud, ojalá nadie se sido el ataque, pero se rumorea que sí. Entonces tenemos esta cantidad de ejemplos que son reales, que son palpables, que afectan tanto al sector privado como al sector público, y ante eso nosotros como gobierno deberíamos ya tener una respuesta de decir, bueno, ¿cómo lo mejoramos definitivamente? Más allá del CECIR, más allá del trabajo que hacemos como la división. Y esta es la idea de, a través de una iniciativa legislativa, o sea, un proyecto de ley, poder generar una institución que enfrente con mayor nivel ya no solamente este desafío de los ciberataques, sino ya esta general, todo el concepto de ciberseguridad, llámase ciberataque, prevención, educación, vínculo con terceros, con privados, con otros países. Todo esto está vinculado y está relacionado y está trabajado en este proyecto legislativo. ¿Y cuál es lo principal que requiere, o por qué se requiere esta iniciativa? Porque por un lado tenemos que resguardar los derechos de las personas en el ciberespacio. Estamos hablando de libertad de expresión, acceso a información, protección a la vida privada, la propiedad y sobre todo también proteger la vida de los ciudadanos por efectos que se produzcan en el ciberespacio. Proteger el Estado, que también es fundamental, promover sus redes y sus sistemas que son fundamentales para la sociedad civil. Que hacemos en todo lo que es hoy MinSal, para todo lo que es COVID, registro civil, tesorería, impuesto interno. Y también promover la seguridad del país, o sea, proteger también redes y sistemas informáticos del sector privado, que hoy nosotros como CECIR, como división, no tenemos esa facultad para ir más allá del sector público. No podemos regular, no podemos proteger de mejor manera al sector privado. Y esto, al proteger este sector privado, especialmente que es crítico para las funciones propias o grandes funciones del país, como electricidad, agua, eso también nos lleva a promover la seguridad propia del país. Finalmente, un cuarto punto también es prevenir la amenaza sistémica, que es decir, mejorar una comunicación, una colaboración, una coordinación entre los diferentes actores privados, públicos, nacionales, internacionales, de ingeniería, educativo, educación, la sociedad como así, en sí misma, ONG. Entonces, toda esta protección también es resguardada a través de esta iniciativa legislativa. Un quinto punto es gestionar los riesgos en el ciberespacio, o sea, es proteger básicamente todos los riesgos que se pueden incorporar en los procesos de almacenamiento, transmisión, digitalización o uso de la información que pase por nuestras redes. Apoya también a la inteligencia artificial, a lo que es las nuevas redes de comunicaciones como 5G y básicamente le da un respaldo fuerte a la transformación digital que ya hoy es masiva en gran parte de las empresas y del sector público. Y finalmente, como último punto, nosotros también generamos este proyecto de ley para cumplir también con dos medidas propias de la Política Nacional de Ciberseguridad, que es nuestro rol principal dentro del rol político que tiene esta unidad de ir cumpliendo con esta política nacional. ¿Qué tiene en general la norma? Tiene por un lado conceptos básicos como definiciones, o homologar el concepto de ciberseguridad para todo, qué significa ciberseguridad, qué significa infraestructura crítica, qué significa el riesgo en temas de ciberseguridad, un ataque, que sean conceptos claros que queden bajo esta norma y que sea de común uso para todas las que sigan. También trae principios que son los que regulan todos los reglamentos y todo el desarrollo de la ley. Se generan nuevas instituciones como la Agencia Nacional de Ciberseguridad, como los CECIR sectoriales, que lo vamos a ver a continuación. Está la obligación o el deber de informar tanto del sector público como del sector privado. Es un deber el informar los incidentes, no es un deber evitar los incidentes. Y eso es clave en un proyecto de cooperación de ciberseguridad, en un proyecto marco donde se protege la infraestructura. No se va a obligar a proteger y asegurar de una manera incierta que yo jamás voy a cometer o jamás me van a realizar un ataque informático. Lo que yo tengo que asegurar es siempre informar los incidentes de ciberseguridad. Finalmente vienen capítulos completos de cómo clasificar infraestructuras críticas, cuáles van a ser las instituciones o los sectores privados que sean considerados infraestructuras críticas, y después todo un módulo de infracciones y de sanciones a aquellos que incumplen el deber de informar.
¿Cuál es el objetivo de este proyecto de ley? Básicamente, primero, es establecer una institucionalidad, o sea, aquella institución, a futura agencia, que va a estar a cargo de los temas de ciberseguridad, definir principios, definir el marco general, que estructure, regule y, sobre todo, que clasifique y coordine a aquellos órganos y aquellas empresas privadas que sean consideradas infraestructura crítica, exigiendo ciertos mecanismos de control, supervisión, que nos permitan subir los estándares sobre el normal el resto de la industria. El ámbito de aplicación aplica directamente a aquellos órganos que son de la administración del Estado y a aquellas instituciones privadas que sean consideradas infraestructura crítica de la información. O sea, no regula a todos. Aquellos privados que no son infraestructura crítica de la información no están regulados directamente por esta ley. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Esto es la seguridad pública en el ciberespacio, o sea, es garantizar la protección a los activos de la economía digital, que son los datos, los procesos, la transacción de la infraestructura del país o de los sistemas digitales del país, y de ahí, asegurando la seguridad pública en el ciberespacio, también protegemos y garantizamos la protección al patrimonio, a la propiedad, a la privacidad, a la inviolabilidad de las comunicaciones, a la intimidad e incluso la vida de las personas. ¿Cómo se determina la infraestructura crítica? Hay un mecanismo de clasificación que se determina en base a ciertos parámetros técnicos del impacto, tanto en el Producto Interno Bruto, en la cantidad de afectados, en la criticidad de la afectación a la sociedad, y en base a eso se determina si esta institución o si este sector o este rubro o este sistema tecnológico son o no considerados infraestructura crítica. Y en base a eso, estándares comunes definidos por todos, se clasifica a través de un decreto supremo y se dicta aquella regularización o aquella clasificación de infraestructura crítica a cierto sector privado. ¿Cuáles son los deberes de aquella, tanto órganos públicos como empresas privadas que son consideradas infraestructura crítica? Sobre todo, el primero es, y el más importante, son los deberes de prevenir, reportar, resolver y mitigar los incidentes de ciberseguridad. Eso es fundamental. Y cómo a través de deberes mucho más específicos de decir, bueno, implemente sistemas de evaluaciones, de riesgo permanente, mantenga actualizados registros que comprendan realización de acciones para ir subsanando estas vulnerabilidades que usted detecte, elaborar e implementar planes de continuidad de funcionamiento y realizar operaciones de revisión y análisis de redes, de plataformas, de seguridad, actualización de políticas constantes. Y en cuanto a la institucionalidad, ¿qué generamos nosotros? Generamos, por un lado, la agencia, que se crea como un servicio público, funcionalmente descentralizado, dotado de una personalidad jurídica, de patrimonio propio, de carácter técnico y especializado. O sea, es una institución propia dentro de la orgánica del gobierno. Se sigue manteniendo el Comité Interministerial de Ciberseguridad, que sigue definiendo las líneas políticas a nivel nacional de cómo debiera operar la agencia y el resto de las instituciones, tanto públicas como privadas. Se crea un CECIR nacional, hoy tenemos solamente el CECIR de gobierno, se crea esta institución que está sobre el CECIR de gobierno, y esta institución, que es nueva por lo demás, y que depende directamente de la agencia, da respuesta a incidentes de ciberseguridad relativos a organismos de empresas privadas no reguladas, y en esta materia, y considerada infraestructura crítica, coordina los CECIR sectoriales, como el CECIR de gobierno o el CECIR de defensa, u otros que se creen, crea y administra un sistema de entrenamiento nacional de ciberseguridad, que esto es clave para estar constantemente actualizado, y crea y administra para su cumplimiento de funciones una red de interconexión propia entre diferentes CECIR sectoriales, entre otras funciones, estas son las principales. Y en cuanto a los CECIR sectoriales, que esto son nuevas instituciones que se crean, se dotan a aquellos órganos que son reguladores, sea una superintendencia, por ejemplo, u otro organismo similar como la Subtel, por ejemplo, para el sector de telecomunicaciones, les faculta o les da la opción de crear CECIR sectoriales en su rubro para regular su sector privado regulado. Entonces, cuando hoy hablamos que existe solamente el CECIR de gobierno, está bien, eso es una parte, eso es una función,
pero ahora hay que proteger el sector eléctrico, el sistema civil de infraestructura crítica, debieran tener su CECIR, el sector de agua, el sector de Subtel tiene que tener su CECIR propio, y así cada uno de los sectores que son considerados críticos de la información. Entonces va a haber un aumento de CECIR similares a los que hoy ya existen con el CECIR de gobierno. Y estos tienen que dar respuesta frente a vulnerabilidades, frente a incidentes de ciberseguridad, pero en su sector específico regulado. Colaborar con el CECIR nacional e intercambiar información constante de incidentes, de ataques, de vulnerabilidades que detecte uno u otro. Y en resumen, tenemos un cuadro que es bien general, donde están por un lado nuestras tres funciones, que es básicamente la función de regulación, la función de protección y la función de promoción de cultura de ciberseguridad. Estas son las tres que en general engloban todo el trabajo que está constituido dentro de la agencia y dentro de la ley de ciberseguridad. Y funciones específicas, estamos hablando de normar, fiscalizar, sancionar, proteger, promover y educar. Y por otro lado, tenemos aquellos órganos que están regulados. O sea, por un lado, la agencia regula, por ejemplo, a todos los órganos del Estado en cuanto a definir las normas, junto con CEPRES, pero para el sector privado, por ejemplo, las regula junto con el regulador sectorial, o sea, define las normas en conjunto, por ejemplo, con una superintendencia. Y también para aquellos privados que no tienen regulador, pero que sí son considerados críticos, la agencia los dictamina y le define sus propias normas. También fiscaliza, sanciona, protege y, tal como les decía, promueve y educa al resto de las instituciones, tanto públicas como privadas, que son consideradas críticas. Eso fue todo por mi lado. Muchas gracias, que disfruten el día y que tengan una muy buena experiencia en este segundo seminario de ciberseguridad. Muchas gracias. Carlos, por favor, no te desconectes. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos algunas preguntas para ti. Preguntan desde el chat si es que ¿cuáles serían las principales ventajas de contar con una Agencia Nacional de Ciberseguridad? O sea, lo principal es que hoy tenemos funciones que no existen. Hoy, por ejemplo, el sector privado, el sector que es crítico, por ejemplo, estamos hablando, no sé, el sector bancario, el sector eléctrico, o agua, por ejemplo, no tenemos la facultad directa de regularlo o estandarizar una regularización común. Dependemos mucho de si existen las facultades, por ejemplo, de normar sobre temas de ciberseguridad. Y en muchas superintendencias hoy no las tenemos. Entonces, con esto, lo primero que se logra es simplemente subir los estándares de aquellos privados que para nosotros son considerados críticos y que sin no tener esta facultad o no tener esta ley no se podrían regular. Eso es lo principal. Y en eso viene una segunda opción que es igualar las condiciones. O sea, primero tengamos la facultad y la segunda es subamos los estándares comunes, tanto por el sector público, también como por el sector privado. Y eso hoy hay una gran diferencia. Podemos nosotros avanzar mucho más hoy en temas de ciberseguridad, en temas de regularización, en temas de protección, más avanzado hoy en el gobierno, porque está esta unidad como CECIR, está esta división que hace este rol, pero en el sector privado la diferencia es casi voluntaria hasta el momento. O bien están definiéndose las primeras normativas de ciberseguridad, pero que cuesta un poco nivelarla entre diferentes sectores, y hay algunos sectores que, pese a que tenemos finalmente no podemos regularla. En ese mismo sentido, también están preguntando cuáles son las superintendencias o grupos sectoriales que ya están implementando normas y cuál es la diferencia entre ellas. Tenemos, por ejemplo, el sector bancario, que fue la primera, como sector privado, a través de, en ese tiempo era la Superintendencia de Banco. Después tenemos la AFP, que se hizo también a través de la Superintendencia de la AFP. Tenemos la del sector de casino, y tenemos la de, por ejemplo, la del sector eléctrico, que es un ejemplo, que esta es una regularización que sacó el coordinador eléctrico, pero esta no es vinculante, no es obligatoria como las otras, por ejemplo. Y ahí hay una gran diferencia, porque finalmente, pese a ser una buena primera normativa de ciberseguridad para un sector tan crítico como el eléctrico, no es obligatorio. Pasa a ser una referencia de buena voluntad o un sistema casi propio de autoevaluación,
pero sin ninguna normativa, sin ninguna exigencia o simplemente sin la obligación. Y ahí hay una gran diferencia entre una normativa regulada a través de una superintendencia y una autorregulada que no tiene el efecto definitivo de una normativa. Después tenemos el concepto de infraestructura crítica de la información. ¿Incluye a las otras infraestructuras críticas o va más allá? Ayúdame, ¿a qué se refería? Pero puede ser, ya lo entiendo, puede ser quizás, se vincula quizás a la infraestructura física. En general no, esto es una separación. Aquí, cuando hablamos de infraestructura crítica, es infraestructura crítica de la información. No estamos hablando y no estamos recordando al concepto de infraestructura crítica que incluye físico. Claramente, dentro de la infraestructura crítica de la información hay una parte o una área que es importante de proteger ciertos activos físicos, pero que están vinculados directamente con el activo de la información, que es lo que se protege. Entonces hay una diferencia casi de proyecto, porque también hay un proyecto de ley que protege la infraestructura crítica nacional del país, y hoy, de una cierta manera, también se define protección a cierta infraestructura por decreto, pero este es un sustantivo específico y solo vinculado a la información. Pero no solamente datos, sino también a procesos mecánicos o eléctricos que dependen de dispositivos informáticos. Preguntan también, ¿quién definirá la infraestructura crítica y si estará incluido el sector salud? O sea, el proyecto de ley genera un método de clasificación y ese método es a través de un equipo dentro donde está el director de la agencia, en base a ciertos estándares, tiene un comité técnico también que lo asesora en cuanto a ciertos principios o ciertos niveles, si corresponde o no, y finalmente el regulador, el encargado del sector, si es que es regulado, y en conjunto se propone esta idea al presidente y el presidente da el ok, y con eso se dicta un decreto supremo a través del Ministerio del Interior y con eso se clasifica hoy un sector dentro de eso. Y el sector de salud, claramente, en mi opinión, debiera estar, pero finalmente es después la agencia quien corresponde, quien a través de estos sistemas de clasificación determina si un sector público, un sector de rubro, un giro, sube completo o no, dependiendo del caso. En mi opinión, debiera estar, pero eso va a ser un mecanismo de evaluación. No, este proyecto no entra definiendo cuáles son y cuáles sí son y cuáles no, por un proceso de decir, bueno, quizás a futuro no lo sean o quizás a futuro falten otro. Entonces, propone un mecanismo más que partir con una clasificación inicial. Y finalmente tenemos una pregunta que la voy a unir. Están preguntando cuál es el rol que tiene el Congreso en estas materias, sobre todo en un proceso legislativo. Y la segunda es que ya en materia de tiempos, ¿cuándo estaríamos en posición de poder presentar este proyecto al Congreso? Perfecto. O sea, el Congreso, el principal trabajo que tiene que hacer es aprobarlo, agregarlo, modificarlo, mejorarlo, el proyecto en sí, y sobre todo apoyarlo. O sea, proyectos como estos son transversales quizá a las relaciones políticas, tensas, a veces no tensas, algunas ojalá, pero su pega es mejorar el proyecto y aprobarlo, y ojalá que no se demore tanto como otros. O sea, si pensamos en el proyecto de la ONEMI, que era increíblemente necesario, se demoró harto, entonces que esta agencia no se demore tanto. Y en los tiempos, nosotros teníamos pensado este proyecto tenerlo listo para septiembre, así que está listo, estamos en la etapa final como para lanzarlo quizás en octubre, quizás en este mismo mes de la ciberseguridad, como un proyecto y parte del portafolio de productos que el gobierno genera este mes. Oye, nos llegó una última, dado que todavía estamos dentro del tiempo. Hacen un comentario y es un comentario pregunta. Dice, nos vamos a llenar de grandes y complejas normas, complejas de cumplir, en lugar de tener un solo marco regulatorio. Yo creo que no, es todo lo contrario. O sea, si pensamos que existe una sola norma para todos los sectores, eso es un error. En general los sectores son muy distintos, la naturaleza de los servicios, por ejemplo, mezclar salud con agua o mezclar salud con banco, son muy distintos. Entonces, es muy distinto los tiempos, los procesos de maduración del sector. Entonces, si aplicas una norma,
finalmente una norma única va a ser muy buena para uno y muy mala para otro y inaplicable para otro. Entonces, lo que hay que hacer, y en general así ha funcionado con éxito en diferentes países, es tener una norma específica para cada uno, pero con principios comunes base, o sea, que lo fundamental, los 50, 60% de la norma, sea común cuando hablemos de los mismos conceptos, las mismas definiciones, los mismos principios, la misma forma de reportar y sobre todo la misma forma de clasificar un incidente para entender el impacto, que esos sean comunes, pero que el resto sean los detalles propios de cada sector. Entonces, no es pensar que nos vamos a llenar de muchas normas, todo lo contrario. Tienen que haber normas distintas por la naturaleza específica de las industrias y de nuestro país, pero con un común base para todas las normas iguales. Y eso es lo que se ha hecho en las normas sectoriales que ya están emitidas. Si uno, por ejemplo, revisa la norma de Subtel y la compara con la norma, por ejemplo, de casino, se dan cuenta que hay muchas cosas en común y otras que son específicas del rubro. Entonces, lo que se busca es ser eficiente, pero no ser tan, como dijo el que preguntó, llenarnos de normas. Oye, siguen llegando las preguntas, así que yo las voy a seguir traspasando. Sé que tienen una apretada agenda, pero preguntan algo muy relevante. Dice que si se contempla alguna forma el proyecto de ley para facilitar que las pymes puedan cumplir con la normativa. En general no, para el sector de las pymes es un sector privado que no está considerado como infraestructura crítica. Básicamente las pymes lo que hay que ayudarlas es a fomentarla, a que funcione, a que crezca, a que se robustezca como empresa, más que a regularla y exigirla y quizás regularla tanto que no la dejemos crecer. Entonces, para ese sector, que es el sector privado no crítico, donde están incluidas las pymes, lo que se genera así es generar esta cultura de ciberseguridad en la cual darle traspaso de mayores herramientas, autoformación, planes de capacitación y otras cosas que trae el proyecto, pero no regularlo y no exigirle tantas normas que pierda el foco de su principal actividad, que es surgir y levantar como empresa. Entonces, es un rol más que exigirle, es un rol de entregarle herramientas y facultades y ayudarlo básicamente para su crecimiento, y sea un crecimiento ciberseguro, pero no exigirle regularlo. Nos preguntan también si se normará el uso de la nube, dado que incluso el gobierno está impulsando esta iniciativa. Sí, claro, es un punto difícil. Se entiende que siempre ha sido difícil regular la nube cuando la nube está fuera de Chile, pero es una consideración y esta ley incluye la facultad de incluir sistemas, tecnología, redes o plataformas propias más allá del rubro específico. Entonces, está la herramienta para poder clasificarlo. Y finalmente, ¿en qué está la ley de protección de datos personales? Muy buena pregunta. En general, esa no la vemos nosotros, la ve Hacienda, pero sí, se retomó, estuvo frenada harto tiempo, estuvo harto tiempo parado en el Senado y se reactivó hace poco, pero si la comparamos, por ejemplo, con la ley de delito informático, la ley del delito informático entró el año 2018 al Congreso, entró al Senado, igual que la ley de datos personales, y ya está en tercer trámite, o sea, debería salir dentro de este año. Versus la ley de datos personales, que entró en 2017, entró también a una comisión del Senado, y sigue en la misma comisión, todavía no pasa ni en la Cámara de Diputados, ni comisión mixta, nada. Entonces, es un proyecto que recién se reactivó, pero que claramente en este gobierno no va a salir, y ojalá en el próximo salga, porque con la rapidez con que se ha tramitado en el Senado, de verdad, así nos avanza mucho. Pero es un proyecto que cada vez más se hace necesario, cada vez se hace más importante cuando hablamos de proyectos como este, o si ya va a ser ley de delito informático, si ya es ley de transformación digital y este se está quedando atrás, entonces es fundamental que se reactive con mayor rapidez dentro de la agenda del Senado este proyecto para que se pase con toda la Cámara de Diputados. Pero a largo plazo va a ser, o sea, a corto no se ve. Oye, muchas gracias, Carlos, por tu presentación, por aclarar las dudas y sobre todo a nombre también del equipo del CECIR, darte las gracias por el liderazgo que ejerces sobre
sobre esta institución, en la cual día a día tratamos de comprometernos no solo con la ciudadanía, sino que también con nuestros funcionarios públicos, y en ese sentido tu rol es fundamental. Así es que muchas gracias, y a nombre nuestro también un gran abrazo a la distancia. Así es que muchas gracias por haber compartido con nosotros hoy día. Gracias, que estén muy bien. Cuídense.